Está perfecto. Correcto. Ok, me ha pedido revisar por qué iniciar insulina basal. ¿Ah? Eh, bueno, entonces, tal como me parece excelente esta forma de presentar, en forma de casos clínicos. Perdón, esto lo voy a achicar. Ya. Entonces, les presento este caso, ¿no? Un varón, seguramente que muchos de nosotros vemos estos pacientes, 56 años, diabetes tipo 2, 8 años ya con diabetes. El paciente usa glibenclamida, como muchos de nuestros pacientes, por el costo que tiene, ¿no? Muy accesible, 3 al día, metformina 3 por día, pero el paciente tiene glicemias, viene porque tiene la glicemia elevada, 230, se le hace una hemoglobina glicada, está en 10%, está casi asintomático, ligeras molestias en los pies, tipo hormigueos, ¿no? El paciente pesa, como ven, 70 kilos y talla 1,65, pero dice que ha bajado de peso, porque esto es lo que sucede con los pacientes mal controlados. Dice que el señor pesaba hasta 90 kilos, ¿no? Al diagnóstico bajó 80, ¿no? Y bueno, en estos últimos años ha bajado 10 kilos más, ¿no? Bueno, ¿por qué riesgos tiene este paciente? ¿Qué problemas va a tener este paciente? Dice que la medicina debe ser predictiva, podemos predecir qué enfermedades va a tener y de hecho con esos datos de este paciente, alto riesgo, ¿no es cierto?, de una retinopatía diabética, alto riesgo de nefropatía, ¿no? Casi la mitad de los pacientes diabéticos hacen nefropatía y llegan a diálisis, ¿no? Ya está empezando un poco de neuropatía, ¿no? Y como ustedes saben, la neuropatía, problemas de sensibilidad en la zona distal, puede conllevar a pie diabético. Este paciente nos puede hacer un DCB, un stroke, puede hacernos un infarto, puede hacer un problema de insuficiencia arterial periférica, quizás todavía no tiene síntomas, pero podemos prever que este paciente es candidato a hacer todo este tipo de complicaciones. La neuropatía, que está dibujada acá, perdón, voy a cambiar de color. Este está mejor, ¿no? La neuropatía, ¿no? La neuropatía, estos son los factores de riesgo estudiados para neuropatía. O sea, ¿qué pacientes hacen neuropatía? Obviamente, la glucosa, ¿no? Pacientes que tienen hemoglobina elevada, ¿no? Tienen tendencia, mayor riesgo, este está en Odds Radio, a hacer neuropatía. Pero no es solamente eso, los pacientes que si además tiene hipertensión, el tiempo de diabetes, si fuma o no fuma, ¿no? Los cambios de hemoglobina glicosilada, dicen que los pacientes cuando hacen muchas glucosas altas y después hacen bajas, eso dice que aumenta el riesgo de neuropatía, ¿no es cierto? Los triglicéridos y así, pero la hiperglicemia es un factor importante para neuropatía. Para nefropatía diabética, para enfermedad renal, también, pues, ¿no? La hiperglicemia, ¿no? ¿Eh? También, obviamente, la hipertensión, la dislipidemia, el fumar, pero también la hiperglicemia. Con esta hemoglobina glicosilada, obviamente, este paciente que hemos visto probablemente tenga este camino a una nefropatía diabética. Entonces, lo que les quiero manifestar es que todas estas complicaciones tienen relación con la glucosa, ¿no? Obviamente tienen relación con otros factores también, ¿no? Como la presión arterial, los lípidos, pero tienen relación con la glucosa. Entonces, estos pacientes, el manejo de estos pacientes suele ser bastante, no digamos complejo, pero es bastante exhaustivo, porque un diabético no solamente hay que controlarle la glucosa, hay que controlarle la presión arterial, hay que estar haciendo pruebas para detectar nefropatía. Todavía no existen pruebas que nos diga que podemos detectar antes de estos pacientes, ¿no? Lo único que tenemos es pedirle la microalbuminuria, ¿no es cierto? Hay que estar pensando a mandarlo al oftalmólogo, los oftalmólogos no tienen tiempo, ¿no es cierto? Hay que mandarlo para que le haga una retinoscopía. Por ejemplo, acá en otros lugares hay ya modalidades distintas, ¿no? Ya se han cansado de buscar al oftalmólogo seguramente, y hay que hacerles, el médico general e incluso a la enfermera podría hacer una retinoscopía del paciente, ¿no? Entonces habría que avanzar en este sentido. Hay que prevenir pie diabético, hay que evaluar el piecito, ¿no? Hay que prevenir neuropatía, la hemoglobina glicosilada alta y las glucosas altas en general sabemos que tiene repercute en la respuesta inmunológica,
Y los pacientes tienen más tendencia a hacer infecciones, no solamente infección urinaria, también neumonías, ¿no? Y obviamente el paciente tiene riesgo de hacer eventos cardiovasculares, como ya dijimos, ¿no? Todo esto relacionado pues al control de glucosa, ¿no? Además, ¿qué otras complicaciones se pueden observar? ¿No? Tenemos otras complicaciones como estas, ¿no? Cáncer, se sabe que hay más cáncer en los diabéticos. Demencia, hay una relación estrecha en hiperglicemia y demencia. Sarcopenia, los pacientes comienzan a perder músculo, ¿no? Y de hecho, acá hay datos, fíjense, a la izquierda, ¿no? Muerte por cáncer en pacientes. Cuanto más alta está la glucosa, ¿no? Más riesgo de muerte por cáncer. ¿Eh? Cuando más alta está la glucosa, porque este es el promedio de glucosa, cuanto más alta está la glucosa, más riesgo de muerte vascular. O sea, no solamente que te va a dar un infarto, sino de que tiene uno más riesgo de muerte vascular. Y cuanto más alta la glucosa, también hay más riesgo de muerte no vascular, ¿no? Neumonías, infecciones, sepsis, etcétera. El COVID, la pandemia COVID nos ha dado también lecciones. Hay estudios que demuestran que la posibilidad de muerte, perdón, acá no veo muy bien esta parte, no sé, se me está tapando. Creo que, bueno, la posibilidad de muerte por COVID es mayor en pacientes con glucosas mal controladas. Y eso lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Pacientes diabéticos que estaban bien controlados, les daba COVID y salían bien. En cambio, pacientes diabéticos que estaban mal controlados, ¿no? Tenían alto riesgo de complicaciones, intubación, ventilación y muerte, ¿no? Claro, hay otros factores también, pero queremos centrar un poquito esta exposición en la hiperglicemia. Y obvio, el COVID está asociado a los pacientes con diabetes, mejor dicho, las complicaciones COVID están asociadas a los pacientes diabéticos porque son obesos, tienen mayor tendencia a hacer inflamación. Recuerden que en el COVID hay una fase inflamatoria, hacen apnea de sueño y actualmente se habla incluso de una neumopatía diabética, que es un factor de riesgo para complicaciones. Todo mejora, todo mejora bajando la hemoglobina glicosilada. Se dice que bajar en 1% la hemoglobina glicosilada disminuye en general las muertes por diabetes en un 21%, disminuye los ataques cardíacos, disminuye las complicaciones microvasculares, disminuye la enfermedad vascular periférica, ¿no? Bajando solo un punto en la hemoglobina glicosilada. O sea, es importante bajar pues la hemoglobina glicosilada. Nos estamos enfrentando a complicaciones que pueden devenir en la muerte del paciente. Entonces, volvamos a nuestro paciente. ¿Qué hay que hacer nuestro paciente? Obviamente necesita un cambio de tratamiento, ¿no es cierto? Porque el paciente, lo primero que le preguntaremos será, este paciente capaz no cumple su medicina. Claro, hay muchos pacientes que no cumplen, ¿no? Cambian sus medicinas, dice, doctor, leí en el internet que producto X dice que cura la diabetes, bastante, ¿no es cierto? Pero en este caso, este paciente sí cumple, ¿no? Cumple, toma su medicina, dice, ¿por qué, doctor, mi glucosa está 230? Hago dieta. Bueno, este es un tema también que hay que revisar, ¿no es cierto? La educación del paciente es sumamente importante, ¿no? Sin embargo, bueno, este paciente dice que hace dieta, ¿no? Pero a pesar de todo esto, su glucosa está 230 y su glicosilada está en más de 10. Que este paciente, por eso les pongo como ejemplo, en este paciente, obviamente hay que empezar insulina, porque hay que recordar que la diabetes tiene dos factores fisiopatológicos. Uno, la resistencia a la insulina. ¿Quieren ver un paciente con resistencia a la insulina? Acá está, ¿no es cierto? Esto es resistencia a la insulina, obesidad. Pero este no es el único factor. El segundo factor que tiene que existir es la falla en las células beta para la producción de insulina, ¿no es cierto? O sea, no se produce suficiente insulina. Es por eso que los fármacos que tenemos, bueno, este es el control, la secreción normal de insulina, ¿no? Fíjense que tenemos una insulina basal, o sea, todo el tiempo tenemos un nivel de insulina y cada vez que comemos, obviamente se eleva la glucosa y también a respuesta de esa comida debe haber una elevación de la insulina justamente para bajar este nivel de glicemia, ¿no es cierto? Eso es lo fisiológico. ¿Qué pasa en los diabéticos? Los diabéticos, de hecho, que en esta línea roja, fíjense, tienen una secreción basal disminuida.
y la respuesta a cada comida también está disminuida. No es lo mismo en un paciente diabético. Pero ahí no acaba el problema. El paciente con diabetes no solamente tiene disminución en la función de la célula beta. Se dice que más o menos para que un paciente debute con diabetes, la función de célula beta está más o menos al 50%. Eso es lo que es variable. Puede ser algunos 40, 60, ¿no? Estamos hablando por si acaso de diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Diabetes tipo 2. Entonces, para que un paciente debute, ¿no? Debe tener una falla más o menos del 50%. Recuerden que hay estadios acá previos al debut, que donde ya la glucosa se altera un poco, y nosotros lo llamamos como prediabetes, ¿no es cierto? Pero no solamente hay que saber esto, sino que después del diagnóstico, la capacidad de la célula beta sigue disminuyendo, ¿ah? Sigue disminuyendo, ¿no es cierto? Perdonen la línea que está media chueca. Pero la función y la masa de célula beta sigue disminuyendo. Por eso es importante el tiempo de diabetes. Tratar un paciente de 1 o 2 años suele ser muy fácil. A veces solo dieta, un par de metforminas y se soluciona el problema. Cuando el paciente tiene, ¿por qué? Porque tiene todavía reserva de célula beta. Pero el paciente, como pasan los años, hay que recordar que la diabetes es una enfermedad, siempre les digo esto a los pacientes, es una enfermedad progresiva en el tiempo. O sea, cada vez hay menos célula beta. Y obviamente si el paciente tiene 8, 9, 10 años, 11 años, 12 años, probablemente ya la cantidad de célula beta sea muy baja. Y este paciente, es por eso que este paciente no controla ya adecuadamente su glicemia, ¿no? Es muy... Entonces, obviamente en estos pacientes que ya usan, digamos, dosis máximas de medicamentos, habría que iniciar insulina basal, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de fármacos utilizan a la célula beta, por eso se llaman secretagogos, ¿no? Nuestras antiguas sulfonilurias son típicamente moléculas, fármacos secretagogos, hacen que la célula beta funcione. Pero si nuestra célula beta está así, obviamente no van a funcionar, ¿no es cierto? Los DPP4, que es un nuevo grupo de medicamentos, ¿no? Que probablemente ya han escuchado hablar, ¿no? Utiliza las incretinas que se secretan a nivel intestinal para estimular a la célula beta también, ¿no? Y recuerden a la célula beta, ¿no? Los análogos GLP son análogos de incretina, ¿no? También utilizan la célula beta. Por tanto, ¿no? Su acción será mejor en esta etapa, pero si ya la secreción de insulina es muy baja, ¿no? Probablemente también su acción será baja. La ventaja de estos medicamentos GLP es que no solamente funcionan pues con la secreción de célula beta, tienen otros mecanismos centrales, cerebrales, apetito, ¿no? Protección cardíaca, etcétera, ¿no? Que quizás haga que todavía los podamos usar incluso en fases muy tardías de la diabetes, ¿no es cierto? La metformina, podremos seguir utilizando la metformina, si recuerdan el mecanismo de acción, bueno, hay varios mecanismos de acción, ¿no? Hasta ahora hay una incógnita ahí que no se sabe totalmente cómo funciona la metformina, pero se sabe básicamente que produce o inhibe la neoglucogénesis hepática, ¿no es cierto? Esta acción no está mediada totalmente por la insulina, es que por eso se podría utilizar todavía, ¿ah? O sea, cuando este paciente, el que hemos puesto, podría utilizar todavía metformina. Podría utilizar todavía pioglitazona, si recuerdan este medicamento que no es muy utilizado, pero es muy bueno, ¿no? La desventaja que tendría es que es muy parecido a la metformina, porque mejora la resistencia a la insulina. También la metformina mejora la resistencia a la insulina. Entonces, quizás por ese motivo, ¿no? Y otros problemitas que tiene la pioglitazona con la densidad ósea, ¿no? Y el aumento de peso, quizás, ¿no? Otro grupo excelente de medicamentos que ha aparecido últimamente son estos, los inhibidores SGLT2, ¿no? Que no utilizan a la célula beta, ¿no? O sea, no importa cómo esté la célula beta, importa cómo está la glucosa, porque estos medicamentos, si recuerdan, lo que hacen es eliminar glucosa a nivel renal, eliminan la glucosa por vía renal, por tanto, no se requiere, ¿no? Una adecuada acción, una cantidad de células beta adecuada. Por tanto, funciona, sí, podríamos utilizar en este paciente. Entonces, obviamente, en este paciente que hemos mostrado, podríamos mantener este fármaco, podríamos agregar ese GLT2,
pero quizás sea necesario agregar insulina basal para, ¿cuál es el motivo? Como decía el título de la charla, ¿por qué iniciar insulina basal? Por estos motivos y porque necesitamos mejorar la hemoglobina glicosilada, ¿no? Necesitamos mejorarla porque da muchas complicaciones. Y con eso disminuimos las complicaciones de la diabetes y a la vez con eso disminuimos la muerte de nuestros pacientes, de este paciente específicamente. En nuestro caso clínico, ¿qué habría que hacer? Suspender la glibenclamida probablemente, porque ya la acción probablemente de glibenclamida, por las razones que hemos explicado, ya no sea la que necesitamos. ¿Podría mantener metformina? Sí, podría mantener metformina, salvo haya pues un problema renal del paciente, ¿no? Aunque la metformina ya se ha probado hasta una depuración renal de más de 30, ¿no? Que es importante. Hace poco se ha probado su uso, no hace poco, hace ya muchos años se ha probado el uso de metformina en depuración hasta 30 inclusive. ¿Se podría agregar otro fármaco oral? Sí, podría ser, ¿no? Una SGLT2 podría ser. Pero básicamente me parece que en este paciente, por el nivel de glicosilada que tiene, hay que agregarle una insulina basal. ¿Ah? ¿Qué insulinas tenemos? Actualmente tenemos bastantes. En mi época de estudiante y de residente solo teníamos la NPH y la R, nada más. ¿Ah? Y con eso tenemos que hacer maravillas. Obviamente la R es una insulina rápida, miren, aquí está el tiempo de acción. Cuando hablamos de basal, hablamos de que debe cubrir las 24 horas del día. ¿Ah? Entonces, ¿qué usábamos? La NPH, ¿no? Y la NPH cubría las 24 horas, no cubría las 24 horas, ¿no? Porque tiene un pico acá, tiene una fase final larga pero baja. Entonces, lo que hacíamos, usamos NPH 2 al día, ¿no? Le poníamos en la mañana y otra en la nochecita, ¿no? Más o menos así, ¿no? Perdón. Entonces, creábamos más o menos una insulina o una cantidad de insulina basal en el organismo. Hasta que después han salido nuevas insulinas, ¿no? Los análogos de la insulina. Y tenemos excelentes medicamentos, ¿no? La insulina de Temir, la Glargine 100, la Glargine 300, el Degludec, que la gran ventaja que tienen es que no tienen pico, ¿no? O tienen muy poco pico, ¿no? Y son muy prolongadas, de tal forma que podríamos usar cada 24 horas inclusive, ¿no? Y hacemos esto, ¿no? Hacemos que esta secreción, este basal que el paciente no tiene, ¿no? Hacemos que tenga una insulina basal. Y a partir de eso, quizás el paciente todavía puede responder un poquito a los picos que se generan por la comida, por los picos prandiales, ¿no? Eso hace la insulina basal. Por eso es que la insulina basal mejora y está indicada en estos pacientes, ¿no? Acá tenemos un cuadro de estas insulinas de acción prolongada, ¿no? Que tenemos, ¿no? La mayoría sin pico y tienen un tiempo de acción, ¿no? De hasta 20, 24 horas, más de 24 horas, y la Glargine 300, ¿no? Que tiene también más de 24 horas de acción, ¿no? Eh, entonces, en nuestro paciente hay que empezar la insulina, ¿no? ¿Qué dosis le empezamos? Bueno, esta es la guía, pero mejor la vemos acá que lo he puesto. ¿Qué dosis empezamos? 10 unidades eso dice la guía. Recuerden, son guías, ¿no? Bueno, pero es una buena forma de empezar. 10 unidades al día, ¿no? Podríamos empezar también de 0,1 a 0,2 unidades por kilo por día. O sea, si pesa 60 kilos, está un poco adelgazado, 6 unidades, ¿no? Si está un poquito con sobrepeso, 80, ¿no? 8 unidades, hasta 0,2, o sea, podríamos utilizar si pesa, digamos, 70 kilos, puede utilizar 7, 10, 15, 14 unidades, ¿no? de insulina. Pero ahí no queda el asunto, porque no es que ya le dejo la insulina y digo, ya con esto está arreglada tu vida al paciente, ¿no? Hay que monitorear, porque necesitamos llevar al control glicémico adecuado. ¿Cuál sería el control glicémico adecuado? La mayoría de sociedades nos dice una glicosilada menos de 7, ¿no? Menos de 7. En nuestro paciente, no es jovencito, pero bueno, que tiene por ahí está, ¿dónde está? Bueno, es un paciente que está bien todavía, ¿no? Entonces, ese paciente habría que buscar que la glicosilada esté menos de 7, ¿no? Otras sociedades ponen incluso valores más bajos inclusive, ¿no? La glucosa en ayunas entre 90 y 130, ¿no? O menos de 180 en las glucosas postprandiales. Esto depende mucho también, actualmente se es muy permisivo. En pacientes, por ejemplo, que son de diagnóstico reciente, jóvenes, hay que tratar de ser lo más estricto posible, ¿no? Quizás llevarlos a menos de 6,5.
Si el paciente está como el nuestro, ya de 8 años, quizás esta recomendación sería la correcta. Recuerden que son guías, ¿no? Y si fuera un paciente muy anciano con comorbilidades, se recomienda que la glicosidad esté en menos de 8. ¿Por qué? Porque si queremos que esté menos de 7 y es anciano, hay gran riesgo de que le provoquemos hipoglicemias. La insulina basal que hemos empezado, hay que modificarla, ¿no? Se puede modificar cada 3 días si es que el paciente puede venir, o semanal, ¿no es cierto? Pero hay que modificar. Si está ya en los rangos que queremos, perfecto, lo mantenemos en la dosis. Pero si no está en los rangos, hay que incrementarle la dosis. Más o menos 5 unidades por semana, ¿no? De la basal. O sea, si empezamos con 12, usaremos 17 o 18, ¿no? Y así cada semana se puede estar monitoreando al paciente y subiendo la dosis, ¿no? ¿Hasta qué dosis se puede usar? No hay límite, ¿no? Tenemos pacientes que usan 0,5 por kilo, 1 unidad por kilo. O sea, pacientes que pesan 80 kilos y usamos 80 unidades o más inclusive, ¿no? Hay que evitar la hipoglicemia, ¿no? Tenemos ventajas con las nuevas insulinas, ¿ah? Porque son más planas, como ven acá. Con la NPH tenemos más riesgo de hipoglicemias y de hecho hay muchos estudios que demuestran que hay más riesgo de hipoglicemias con la NPH que con las nuevas insulinas, que con los nuevos análogos. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra NPH, ¿no? Hace picos y en este pico a veces, ¿no? El paciente si no comió puede hacer hipoglicemia. Igual en la noche, ¿no? Porque hay que poner dos, ¿no? Se pone otro para la noche y también puede hacer un pico en la noche y hace hipoglicemias nocturnas. Hay que tratar de evitar la hipoglicemia. Claro, con las nuevas insulinas tenemos menos riesgo de hipoglicemias, pero también a veces son, bueno, aunque ya han bajado de precio, ¿no? Pero bueno, si no hay acceso, ¿no? Entonces se podría usar la NPH, pero con mucho cuidado, ¿no? Si hay riesgo de hipoglicemia, obviamente hay que hacer lo contrario, hay que bajarle la dosis ya también, ¿no? 10 a 20%, ¿no? Si hay riesgo de hipoglicemia o ya tiene hipoglicemia el paciente. Si la dosis están en más de 0,5, o sea, el paciente pesa 70 kilos y estamos usando ya 35 unidades, es probable que este paciente requiera un esquema bolo-basal. O sea, ya no solo basal, sino bolo-basal. Pero bueno, a mí no me han encargado ese tema, así es que el esquema bolo-basal significa darle una insulina, ¿no? Que cubra, ¿no? Que cubra el basal y para cada comida darle un poco de insulina. Como se trata pues del diabético tipo 1 más o menos, ¿cierto? Se puede hacer esto con NPH y con R, a la antigua, o con las nuevas insulinas, ¿no? Más plano, ¿no? Una insulina, pero son ya más pinchadas, fíjense. Perdón, acá no me alcanza, estoy en un escritorio pequeño, ¿ya? Entonces, una insulina basal y para cada comida, o para las más importantes por lo menos, darle una insulina, ¿no? De acción rápida, ¿no? Prandial o bolo, ¿no es cierto? Muy bien, ese es el mensaje. Desde Cusco, Perú, ¿no? Les invito a que nos visiten, ¿no? Y para mí ha sido un placer hablar de este tema. Y creo que el tiempo lo he acortado un poquito para que otra vez nos nivelemos con el horario. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad que ha sido muy, muy didáctica su presentación. Y nada, agradecerle su paciencia y su tiempo para poder explicar este tema que a veces resulta un poco tedioso para el objetivo que nosotros tenemos de educación, que son los médicos, como habíamos mencionado, no especialistas, ¿no? Y que tienen un temor a veces muy grande de mantener el tratamiento o iniciar el tratamiento con insulina. Vamos a iniciar con algunas preguntas que me parecen muy interesantes. Hay uno interesante que se quedó de la charla anterior, pero se la quisiera hacer a usted, doctor. Dice, bueno, resumiendo, dice, si la dosis de insulina o la insulina terapia podría mantenerse en el paciente con hemodiálisis, en un paciente con insuficiencia renal que ya empezó diálisis y hemos decidido antes de que suceda ello tratarlo con una insulina basal, ¿esta puede quedar? ¿Qué consideraciones tendríamos? Es interesante, han salido bastantes revisiones de manejo de diabetes en enfermedad renal avanzada, que sería la diálisis, y pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir, lo más frecuente es que el paciente requiera menos insulina, o sea, tiende a normalizar sus glucosas. De hecho, cuando un signo de que puede estar empezando a hacer daño renal
es que comienza a hacer hipoglicemias, ¿no? Y el segundo, en ese caso, entonces habría que disminuir las dosis, tener más cuidado con las hipoglicemias, utilizar de preferencia insulinas basales, ¿no? De que no tengan pico, ¿no? Tener cuidado con las glicemias postprandiales. El otro grupo de pacientes es los que más bien se altera totalmente su glucosa, ¿no? Hay varios factores que están relacionados, ¿no? La misma inflamación del paciente renal, etcétera, que también en algunos casos se eleva mucho la glucosa. Entonces, obviamente, en los pacientes renales avanzados y diálisis hay que valorarlos y no hay una regla de decirles a ellos hay que bajarles o a ellos hay que subirles la dosis. Hay que comenzar a utilizar mejor las insulinas, monitorearlos más. Con la NPH, por ejemplo, la NPH tiene un tiempo de acción, como hemos visto, de unas 16, 18 horas. Lo que ocurre en un paciente en hemodiálisis es que ese tiempo de acción se prolonga. Y muchos pacientes que usaban 2 veces al día, mañana y noche, ¿no? Les decimos, ¿sabe qué? Ya solo póngase en la mañana, ya no se ponga en la noche, porque además hay alto riesgo de hacer hipoglicemias por la noche. Entonces, el paciente renal efectivamente es un paciente que requiere evaluarse, monitorearse y de acuerdo al monitoreo, bajar o subir las dosis de insulina. Ok, doctor. Hay también una pregunta, pero antes de esta pregunta hay un comentario sobre las diapositivas. Quería comentarles a los asistentes que no se preocupen si se perdieron una lámina o no pudieron prestarle atención de manera completa, porque las charlas en la asociación siempre las dejamos en la página web, así que ustedes ingresen a la página web y van a poder tener acceso a las charlas que se han venido desarrollando. Las charlas del día de hoy probablemente no van a estar tan pronto, pero sí van a colgarse dentro de la página en el transcurso de los días o las próximas semanas. Hay una pregunta también interesante y creo que por sí sola podría complementarse esta pregunta con un comentario. Dice, ¿la diabetes por sí sola puede aumentar la proteína C reactiva? Además de la pregunta, el comentario del doctor Carlos Sea sería, sabemos que la proteína C reactiva es un marcador de inflamación, por ende de infecciones. ¿También las infecciones serían una condición para iniciar una insulina basal? Sí, se sabe que la proteína C reactiva está elevada en los diabéticos y también se está utilizando como marcador de riesgo para enfermedades cardiovasculares, porque se sabe que el evento cardiovascular, stroke, infarto, tiene mucha relación con la inflamación, ¿no? El ateroma se inflama, se rompe y desemboca en el evento cardiovascular. Es más, actualmente se está combinando no solamente el valor de lípidos, de LDL, sino también considerar el PCR y probablemente salgan con los siguientes años otros factores inflamatorios que nos digan el riesgo cardiovascular. Las infecciones, bueno, depende de la infección, ¿no? Si es una infección que va a requerir que el paciente se hospitalice, entonces la regla general es que el paciente hospitalizado debe pasar a insulina. Esa es la regla general. Hay excepciones, claro, pero en general, paciente que se hospitaliza debe pasar a insulina. Y generalmente lo pasamos a insulinas basales, ¿no? O hacemos el esquema bolo basal también. Entonces, esa sería Ahora, si es una infección leve que se maneja ambulatoriamente, ¿no? Se podría considerar usar seguir el tratamiento antidiabético, si es que el paciente está controlado, porque si el paciente no está controlado con su antidiabético oral, quizás habría que pasarlo también a una terapia combinada de medicación e insulina. Gracias, doctor Carlos. De verdad que ha sido muy didáctica su presentación. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la conexión desde el Cusco y a los asistentes también que nos están siguiendo en esta sexta jornada de tratamiento, de actualización en el tratamiento con insulina.